estaba caratulada como irrecuperable. La verdad que a esta altura es un elogio. Digamos, para ellos estábamos irrecuperables para la sociedad, terrible, ¿no? Y bueno, por eso bueno, los mataron, porque alguien irrecuperable, ¿para qué lo vas a tener? Llegamos a La Plata. Una ciudad famosa por sus diagonales. El olor a tilo, el bosque, el zoológico, los partidos del pinche del lobo, El museo, la catedral, la universidad. y la noche de los lápices. Como todas las ciudades, está llena de historias. De las buenas y de las malas. Durante la última dictadura, los milicos hicieron desaparecer a miles de personas. Dicen que una por manzana. Por eso la llaman la ciudad de la memoria. La ciudad de la memoria. Estamos en 12, 51 y 53 y esta es la Municipalidad de La Plata. Aquí comenzó el 20 de junio del 2006 el juicio al ex comisario Miguel Echocolás por secuestros, torturas y homicidios en la dictadura. La historia que le vamos a contarles tiene mucho que ver con este juicio y con esta ciudad. Ella es Emilce Moller, una de las protagonistas de nuestra historia. Vamos a hacer pasar a la señora Emilce Graciela Moller. En la madrugada del 17 de septiembre de 1976, un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados entraron a mi domicilio, amenazando con las armas a mi familia, buscando un estudiante de Bellas Artes. Yo en ese momento estaba cursando 5º año de la Escuela de Bellas Artes, tenía 17 años. Acá, como en muchos otros pueblos y ciudades del país, las historias de la dictadura comienzan con testimonios como el de Emilce. Conocerlos puede ayudarnos a entender un poco más aquella época. Estamos en 7 y 60. Esta es Plaza Rocha. Enfrente están la escuela y la Facultad de Bellas Artes. Acá Emilce hizo el secundario hasta septiembre del 76. Militaba en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. De chica yo era muy católica, muy practicante y justamente, bueno, en Bellas Artes, por las charlas, por las discusiones, por las cosas que me iban enseñando, recuerdo el día que dije, bueno, entonces puede ser que no haya pobres. Entonces descubrí que había herramientas desde la política para que no haya pobres y para mí fue un cambio sustancial. Esta es la sala de música. Y allá estaba el buffet maravilloso que hacía las mejores sándwiches tostados de mi vida, pebetes. Yo tenía mucha gente que no tenía nada que ver, pero compartimentaba totalmente mi vida militante, ¿no? O sea, tenía amigas de inglés, o sea, toda otra vida, desde el colegio eucarístico, por ahí salía, tomaba un café y demás, y hablaba algo, o sea, trataba de la cuestión, de decirle que hay otras posibilidades, bueno, ver qué se podía hacer con esos sectores, pero bueno, era casi como hasta una actividad que me ponían. Salvo la mesita, lo que nosotros teníamos todos los días era eso, el Moisés. Por estos salones y pasillos también andaba Nilda Eloy, otra de las protagonistas de nuestra historia. Como Emilce, Nilda hizo el colegio secundario en Bellas Artes, pero cuando estaba en 5º año, en el 74, terminó de golpe las clases porque en octubre cerraron la universidad. Yo provengo de una familia peronista. Mi papá era obrero textil, así que con muchas idas y vueltas la política nunca fue una mala palabra en mi casa, sino todo lo contrario. En la escuela se me enseñó que pensar y actuar tampoco era mala palabra. Tal vez por todo eso era demasiado rebelde. No podía aceptar que nadie me pusiera, que me marcara ni límites, ni horario, ni tenés que hacer esto, leer aquello. No lo podía bancar. Por lo tanto, no tuve una militancia orgánica. Lo que sí tuve fue una participación activa. Estamos en 1 y 49. Este es el Colegio Nacional de La Plata.
Acá, entre el 72 y el 76, estudió Gustavo Calotti, el tercer protagonista de nuestra historia. Cuando entramos acá, yo creo que estábamos todos muy intimidados, ¿no? Primero porque éramos pibes de 13 años. Y aparte cambiaba todo, teníamos uniforme. Era con saco, corbata, camisa blanca, era todo así, ¿no? Lo que sí, una de las cosas que me impactó fue que en el año 72 ya el colegio estuvo tomado como un mes. Nosotros ya éramos revoltosos, o sea, mis mayores eran revoltosos, ¿no? En el sentido de que querían cambios de programas, más flexibilización a nivel de lo que era la vida escolar, ¿no? Y este colegio particularmente fue siempre muy politizado, ¿no? Así que fue así que comenzamos las relaciones políticas y el militar. Primero había afinidad con ciertas personas en un principio y de la afinidad se pasa a las charlas, a alguna reunión y poco a poco uno va comenzando a tener ciertas actividades, participar en una asamblea, ser delegado de la clase, después ya más particularmente en un grupo determinado decir, bueno, ahí sí, entonces charlas, lecturas, pintadas, volanteadas y era eso, pero sí, fue hacia finales del 72, principios del 73, en esa época que era una época de exitismo, por supuesto. Que venía la revolución, que venía otro país, que se venía, bueno, Chile, Cuba, los cambios en América Latina. Nosotros ya estábamos haciendo el cambio, el hombre nuevo, yo discutía mucho lo que era el hombre nuevo. Cambiar el modelo económico del país y cambiar todos los manejos, todas las instituciones que tuviesen algo que ver con ese tipo de gobiernos dictatoriales, o por lo menos antipopulares. El colegio no era una isla, para nada, o sea, no era que la politización se limitaba a este colegio o a tal en particular y que ahí quedaba, sino que estaba también la visión de país, la visión de cambio social y de qué manera nosotros podíamos ser solidarios con lo que pasaba afuera. El 74 fue un corte, creo que en mi vida, en la vida de esta ciudad, muy tajante. El cierre de la universidad fue como si apagaran las luces en la ciudad. O la madrugada del 7 al 8 de octubre secuestran a Chen y Miguel, que eran el secretario académico de la facultad y el otro ocupaba también un cargo, eran de ATULP. Y estábamos en la escuela, yo estaba cursando mi último año. Cuando aparecieron los cuerpos estábamos en la asamblea preparándonos para marchar al rectorado, cuando llegó la orden de cierre de la universidad. Bueno, ese día terminé mi secundario. Para un estudiante secundario su rol principal es estudiar. Para nosotros como estudiantes secundarios nuestro rol principal era militar. Nosotros éramos militantes, ante todo éramos militantes. Yo no conozco de haber ido a una discoteca, no frecuentaba demasiado el centro. Bueno, aparte para una cita en alguna hora en que hubiese mucha gente, no me vestía a la moda. Los sábados a la noche, cuando muchos se iban a una discoteca, nosotros íbamos a un barrio, en una unidad básica, a una peña. Eran otras cosas, ¿no? Otra manera de ver el mundo, la vida, qué sé yo. Influenciados, evidentemente, ¿no? Pero que esa influencia la adoptamos y la hicimos nuestra. Estamos en la avenida Pereira Iraola y 53. Esta es la entrada principal del Zoológico de La Plata.
Este, para Emilce, era un lugar especial. Yo venía a hacer las reuniones, las citas, acá en el zoológico o en el museo. En el 76 habíamos adoptado esto, como no teníamos reuniones, lugares para reunirnos, para que no llamar la atención, y como nosotros éramos de Bellas Artes, y normalmente nosotros veníamos al museo, al zoológico a dibujar, entonces grupos de estudiantes, un grupito no llamaban tanto la atención. Yo tengo el recuerdo que las últimas reuniones de acá fue para organizar un acto relámpago que después hicimos en 8:48. En ese momento nos juntábamos y en un instante tirábamos volantes públicamente, desparrábamos volantes. Lo que pasa es que eso que parece tan trivial, los volantes decían que se vayan los militares, fuera la dictadura, libertad a los presos políticos, ¿no? Como hablábamos en aquel momento. Y bueno, firmada Hues, Montoneros y demás, bueno, así que eso era, te llevaba la vida, ¿no? Sí, yo lo viví en el 75, cuando, bueno, empiezan las cuestiones en las escuelas cambiaron sustancialmente. O sea, nosotros en Bellas Artes funcionábamos la facultad junto con la escuela, y nos separan. Cambiaron los preceptores, y la modalidad de trabajo fue totalmente distinto, y a partir de ahí ya lo empezamos a sentir. Y para mí el golpe, como que a mí, pero en lo personal, además de la organización, pero como que en lo personal fue la muerte de Patulo Rabe en diciembre del 75. Vi la noticia y bueno, Patulo era un amigo nuestro de estar siempre. Alrededor todos los amigos de uno, los que uno se identificaba con ellos, lo hacían, y mucho más comprometido que uno. Yo siempre era como que sentía que estaba en falta con el compromiso, con la cuestión que yo no terminaba de asumir grandes riesgos, grandes desafíos, y no me quedaba en las cuestiones muy estudiantiles, muy chiquitas. Yo siempre decía, qué poco que entrego. Sí, a pesar de todo yo creo que había un salto cualitativo que uno tenía que dar. Y, o sea, el salto de decir, bueno, paso de una organización estudiantil secundaria a otra organización mucho más estructurada, clandestina, y ese salto cualitativo yo creo que no era fácil asumirlo y tomarlo, o sea, porque significaba romper también con muchas cosas, romper con su familia, romper con su rutina, con sus cosas, su vida de todos los días. Uno veía otros que daban todo, o sea, en mi caso no era que te frenaba, te decía, bueno, ellos murieron, ¿cómo no voy a seguir yo? Yo, por ejemplo, en el año 74, cuando empiezan los grupos paramilitares a actuar en La Plata y en todo el país, yo tuve una discusión grande con una compañera porque yo decía que, escúchame, si me venían a matar, por lo menos poder tener un arma para defenderme, ¿viste? Escuchame, que no me iba a ir solo, ¿no? Esa era mi posición. Yo siempre con el tema de la violencia tenía mucha contradicción. Y si bien yo sabía que estaba en un movimiento en donde apuntaba a eso, como mi actividad en sí no involucraba cuestiones en lo personal, bueno, eso me tranquilizaba un poco, porque lo entendía, veía que era el camino, pero tenía contradicciones personales, ¿no?
Yo vivía paranoico. Paralizados del miedo. Caminar por las calles en sentido contrario a los vehículos, tomar 2 o 3 ómnibus. Yo caminaba, daba 3 pasos y miraba para atrás. Me quedó mucho tiempo como un tic eso. No, yo tanto no, debía tener un grado más de inconsciencia. Yo era puntual. Yo nunca pensé que me seguían. Lo que tenía cuando hacía el acto relámpago, temblaba. Me acuerdo que en enero seguíamos militando y bueno, y ahí veíamos las dificultades del enero para trabajar, pero bueno, nos seguíamos reuniendo y ya se empezaba a hablar de la inminencia del golpe, era un golpe que se venía a gritos, ¿no? En definitiva yo creo que era un golpe largamente anunciado, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado yo creo que, bueno, eso lo ves, incluso yo pienso que analizándolo en aquel momento, o sea, con nuestros años jóvenes, nosotros queríamos ese golpe. Queríamos ese golpe porque creo que la teoría era que ese golpe iba como a decantar las posiciones de cada lado y radicalizarlas más, ¿no? Bueno, yo no, yo discutía. Cuando a mí me decían eso, yo decía que estaban locos, yo decía que no. Había compañeros que planteaban eso y yo les decía que no, que no, nunca, que no era la metodología, no era necesario y que no estábamos en condiciones de oponernos a una cosa así. Sí, pero bueno, vos, por ejemplo, estabas en desacuerdo, pero era la línea que bajaba Montaneros de todas maneras. Sí, radicalizar la situación. Yo me acuerdo que cuando alguien lo planteaba, pero no era la línea de trabajo nuestra, no. Nosotros lo que hablábamos era, bueno, ahí empezó simplemente la resistencia a eso. Y no era considerar que era mejor, no. Y así que bueno, era la resistencia a la dictadura con las acciones que eran las propagandas, básicamente. La cuestión de propagandas para denunciar lo que estaba pasando y para tratar de mostrar que había focos de resistencia. De ahí lo de las obleas de los colectivos, sí. Eran unos papelitos con adhesivos que uno se la ponía en la mano cuando le sacaba el adhesivo y cuando bajaba del colectivo para tocar el timbre la pegaba, que yo nunca llegaba, ¿viste? Porque a mí me quedaba lejos. Entonces tenía que comprarme y terminaba, era muy notorio cuando pegaba yo porque las pegaba al costado, ¿viste? No tenía posibilidad. Volvemos a la municipalidad. Estamos frente al tribunal que juzga a Miguel Echecolás. Emil, Zenilda y Gustavo vuelven a contar lo que les pasó en el 76. Señor presidente, por favor. En la madrugada del 17 de septiembre de 1976, un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados entraron a mi domicilio amenazando con las armas a mi familia, buscando un estudiante de Bellas Artes. A mí me detienen el 8 de septiembre de 1976. En aquel momento yo trabajaba como correo en la oficina de tesorería de la Jefatura de Policía y la detención se produce entre las 17:30 de la tarde en mi oficina, o sea, dentro de la Jefatura de Policía. En ese momento estaba en 5º año del Colegio Nacional y bueno, y trabajaba por necesidad también, ¿no? El 1 de octubre del 76, a las 12 de la noche, irrumpió una patota de, calculo que más de 20 personas. Me encapuchan y me suben a un auto. Luego de allí me llevan a un lugar que con el tiempo supe que era Arana. Me esposaron, me cubrieron con una manta, una frazada. Ahí tuve, no sé, habré esperado
una hora, media hora, no sé, el tiempo era interminable. Durante 4 días me golpearon y me torturaron. En el primer calabozo de la entrada éramos 6. Cuando me desatan y me dicen, levántate, yo no me podía levantar. Yo era sacada del calabozo, llevada a las salas de tortura que estaban atrás. Es una experiencia que uno yo creo que no puede relatar, no puede transmitir realmente lo que sentía en ese momento. El mundo a uno se le viene abajo y se le cae encima y el dolor era insoportable. Yo me lo imaginaba un poco más grande, pero yo lo que recuerdo era que para dormir el problema era que estábamos atados, incluso de pies, esposados atrás y vendados. Entonces ahora me explico por qué muchas veces se formaban pilas de piernas en el centro porque estábamos tirados, ¿no? Y después el 21 de septiembre del 76, cuando nos sacan a todos los que estábamos detenidos porque iban a limpiarnos efectivamente, nos traen a un patio, pero yo no sabía dónde ubicarlo y era este el patio, estábamos acá. El 21 de septiembre nos sacan a un patio para hacer un festejo del Día de la Primavera, un patio o algo así porque recibía un sol. Estábamos todos, lo que podía escuchar mucha gente, con condiciones todos de tortura, golpes. Se escuchaba en todo momento lamentos, gritos desgarradores. Los represores se jactaban de que íbamos a festejar el Día de la Primavera. El 23 de septiembre hay un traslado, nos suben a un camión, a varios de los que estábamos en Arana, y en un momento el camión se para, dan una serie de nombres, entre ellos Claudia Falcone, María Clara Ciocchini y otros nombres, Horacio Húngaro. Ellos se bajan y yo, junto con Patricia Miranda, Gustavo Calotti y otros, continuamos. Vino uno de ellos y me dijo, decía el piste. Y bueno, cuando logró que yo lo dijera, me dijo que perdiste a alguien, que me habían borrado de la lista. Efectivamente, me bajan las escaleras y lo pude ver a mi padre 5 minutos. Me dijeron que no le diga nada. Creo que no era necesario decirle nada porque mi padre pudo ver el estado que tenía de marcas en todo el cuerpo de las torturas recibidas. Lo hacían lavar, lo perfumaban, lo afeitaban y después se lo llevaban. Entonces uno suponía, pero claro, hay que ver, ¿no? Yo tenía 17, casi 18 años, yo creo que a pesar de todo uno era bastante ingenuo. Uno pensaba que si procedían de esa manera es porque lo iban a liberar, ¿no? Y bueno, lamentablemente, en el caso de Víctor Treviño, sigue desaparecido. Íbamos las 3 en el asiento de atrás, sentadas. Nos dicen que miráramos el camino, que miráramos, porque de donde íbamos no se salía más, que nosotros íbamos al infierno y que de ahí no se sale. Y fuimos al infierno. Dos o 3 días antes de que nos saquen de Quilmes, llegan 2 personas que también recuerdo. Uno es Pablo Díaz, también en relación con el tema de la noche de los lápices, y otro amigo que se llama José María Novielo. Durante algunas entrevistas a mi padre ya le habían anticipado que yo no podía volver a La Plata en caso de tener libertad,
porque me habían considerado que yo era irrecuperable. Estamos en Diagonal 77, 4 y 5. Este es el Liceo Víctor Mercante, nuestro colegio. Y eran todas tabletas así como de metal. Yo tenía una pared. Ah, no, nosotros Yo tenía no. una pared. Nosotros ahí arriba Es más, teníamos eran unas porque- tabletas así, entonces veíamos pasar por arriba. La chica, veíamos ¿ves pasar- por qué tenía una pared? Emilce y Gustavo se conocieron cuando estaban en el colegio secundario. Militaron juntos en la UES. En esa misma época, Emilce conoció en Bellas Artes a Nilda, que era más grande. En el 76, los tres estuvieron detenidos en el Pozo de Quilmes. Gustavo y Nilda recién se conocieron las caras en el 99, cuando declararon en el juicio por la verdad de La Plata. En cuanto a contar, no, creo que recién cuando comencé a hablar, a compartir experiencias, ¿no? Era como una especie de exorcismo, ¿no? O sea, poder hablar de nuestros muertos, ¿no? Pero después yo no hablé con nadie, yo te digo más, o sea, en alguna... Públicamente fue en el año 85 por exhorto diplomático, o sea, me pidieron que declarara, hice una declaración en la embajada y después en otras oportunidades cuando fui a declarar algún tribunal, pero si no, en general son cosas que yo no he hablado ni con mi esposa. O sea, yo creo que al principio no lo hablábamos ni entre nosotros, porque nosotras nos vimos cuando vos estabas todavía con la vigilada y yo recién había salido. Me vino a visitar. Y no hablábamos entre nosotras. No. Con la familia creo que yo hablé dentro de todo bastante. Es hablar de situaciones íntimas de esos momentos que, como vos decís, eso sí creo que lo hemos hablado solo los dos juntos, ¿no? O sea, que compartimos ese momento cuando nos vimos algo en un momento. Después, lo que uno habla es, bueno, sí, que de la detención, pero como muy genérico, ¿no? Hay cosas que uno no cuenta, no va a contar, pienso que nunca o casi nunca, no sé. Yo creo que hay cosas que, yo digo que a veces hay cosas que uno no se las dice ni a uno mismo. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial. Para mí fue develador cuando di el testimonio al equipo de antropología forense. Como sobreviviente, para mí fue muy importante el tipo de preguntas que me hacían, por ejemplo, bueno, de algún detalle de alguna compañera, por ejemplo, de las ropas que vestían los compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le decía de Ana a Diego que tenía la camisa de tal color o de alguna otra que tenía la textura de algo, tenía un pantalón de corderoy. Cuando me empiezan a preguntar esas cosas, y me decían, es que por ahí hay una prenda que no se degradó y puede ser fundamental para la identificación. Y ahí me di cuenta que si no lo decíamos nosotros, no lo podía decir nadie. Como víctima tardé muchísimo, ¿no? O sea, yo siempre, bueno, a mí no me pasó nada. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que, bueno, que a mí sí me había pasado algo. En la CONADEP, yo no declaro, que lo hablamos cuando fue la CONADEP a Mar del Plata, porque lo hablaba con mi papá y me decía, bueno, un poco eso, bueno, pero ¿qué vas a decir? ¿Qué te pasó? Bueno, me lo decía, o sea, con mi padre, que fue un excelente, que dio la vida por mí. ¿Qué vas a decir? Y bueno, pero eso ya se sabe, decía yo, ¿viste? Y por otro lado decía, ¿cómo lo compruebo? No me van a creer. Para mí no me podía convencer de que, o sea, cómo se atrevían a declarar en ese momento, a hablar. Van a volver, nos van a meter a todos de nuevo, ¿no? O sea, era... No podía creer ni en el gobierno, ni en la CONADEP, ni en los juicios de la Junta, no. Yo no podía creer, no
no me garantizaban nada. Tenía esa sensación. Yo siempre digo que esto se pudo dar por toda una sociedad cómplice de toda esta situación. En aquel momento ser preso, ser subversivo, yo siempre decía era mejor ser prostituta, tener una hija prostituta y no una hija presa. Entonces la sociedad marginó, cuestionó. Marginó también a nosotros, porque yo recuerdo perfectamente que hay gente que no quería verme. Si no quería verme porque era un compromiso. No toda la gente tuvo el coraje de hacerlo. Yo me acuerdo de los que sí lo tuvieron y hoy, 30 años después, sigo estándoles agradecido, ¿viste? Yo a veces digo, soy dura, ¿no? Pero digo, en La Plata era imposible no saber. Y esas cuestiones de que un vecino no levantaba el teléfono para saber si vivías, nada más, no puede ser miedo. Cuando nosotros salimos, es como que podíamos tener en claro cuál había sido la actitud de nuestra familia, porque no es que habíamos estado 2 días, habíamos estado 2, 3, 4 años. Entonces, la familia venía tolerando durante todo ese tiempo y era como que tenía muy claro quién había estado al lado, quién se había hecho el otario y quién había estado casi en función de ataque. O sea, yo recuerdo relatos de mis viejos de gente que se les paraba en la puerta del kiosco a gritarles cualquier barbaridad. Nosotros éramos los 3 platenses, estudiantes del barrio, que nos conocían. El golpe se da en marzo del 76. En mi caso me detienen en septiembre, de los cuales yo seguí transitando por el barrio, iba a los mandados, seguía yendo a la escuela. ¿Cuándo me endemoniecé, vamos a decir? La sociedad sigue siendo la misma. Cuando te dicen ese negrito de mierda, ahí surge lo mismo que decían antes y por algo habrá sido, algo habrá hecho. Es lo mismo, es una sociedad que no incluye, excluye. Una clase social sobre todo, que es la clase media, donc, excluye mucho. Esta soy yo. Mi nombre es Soledad. Mi nombre es Joaquín, tengo 16 años y estoy en 2º año del Polimodal. Mi nombre es Marianela. Participo en el centro de estudiantes y con algunos compañeros nos juntamos a conversar con Emilce, Nilda y Gustavo. Nosotros cuando hablamos de las actividades del centro de estudiantes, muchas veces terminamos evitando a propósito la palabra política, porque tenemos miedo de que si decimos tal cosa es política, vamos a tener menos participación de los chicos, porque es una palabra que mete miedo. A mí siempre lo que me llamó la atención fue me parece mucho más, no sé, más firme el compromiso social que había en esa generación que el que hay ahora. Porque se heredó mucho el miedo por parte de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos dicen tener cuidado, no te juntes con esos grupos que van a pelear por algo que ellos saben que tenemos que juntarnos todos porque es algo que de verdad hay que hacerlo, pero tienen como mucho miedo. Los veo muy pibes a nosotros, muy chicos todavía, y digo, había gente que con nuestra edad se mandaba y que bueno, ahora lo hay también, pero no con ese compromiso, supongo, que se manda a una villa a enseñarle a un pibe sin ningún tipo de otro interés. Y me parece que ahora eso no está tanto en nosotros. Está la intención, pero no somos capaces de hacerlo, me parece. No tan organizado o no tan mandados. Yo siento un desinterés. En cuanto se le nombra la palabra política, es política. Un desagrado por ahí, no. Yo lo que noto es eso, el desinterés a nivel masivo. Pero bueno, uno cuando te dice, bueno, ¿por qué participabas? ¿Y cómo no voy a participar? Era lo normal. Era lo normal, o sea, no hicimos nada. Pero de todas maneras seguía siendo minoritario. Yo, por ejemplo, iba al Nacional. En mi división, yo militaba. O sea, tenía un compromiso político. Después había un chico que estaba llegado al grupo de West, donde yo militaba, y después todos los otros jugaban el partidito de rugby el sábado. Sí, pero acompañaban un poco más, Gustavo, que hoy en día. Por lo menos, por ejemplo, si vos convocabas alguna asamblea, iban. Si vos convocabas alguna acción social,
te acompañaban. Por ahí no tenían el mismo compromiso de estar el sábado o el domingo trabajando en un barrio, pero... No, está bien, está bien. O sea, era más masivo, efectivamente, pero el compromiso político ya en un partido era mucho más minoritario, o sea, no era... Por ahí no era justamente es eso. Y lo que vos decís, por ejemplo, vos llamabas a una asamblea. A una asamblea sí, a veces llamaban y a veces venían. Y otras veces forzábamos para que vinieran. Lo de la marcha del boleto estudiantil, que siempre uno a veces termina aclarando que fue en el año 75, ¿no? O sea, muy lejano al 16 de septiembre del 76, surgió justamente porque veíamos que empezamos a tener muy poca participación estudiantil ante el cambio de gobierno de Isabel Perón, actitudes, empezaban a tener cuestiones represivas. Ahí también tratamos de buscar un motivo para empezar a movilizar, es decir, que nosotros también, coincido con Gustavo, teníamos nuestras dificultades, no era todo tan... teníamos nuestras dificultades para las organizaciones, y de ahí surgió lo de la idea esa. Lo del medio boleto escolar no fue que era algo sentido por todo el estudiantado secundario, para nada. A nadie se le había ocurrido pedir medio boleto escolar. Pero como nosotros efectivamente nos damos cuenta que los estudiantes se movilizaban cada vez menos por el clima de terror, también por el desprestigio de los políticos, de los partidos, dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos movilizar? Y surgió esta idea. No sé en quién surgió la idea. Y bueno, y entonces creamos una coordinadora a partir de 2 o 3 delegados por colegio secundario, y así fue que lo lanzamos. En poquitas semanas se puso en marcha y lo lanzamos de esa manera. Cuando preguntaron qué nos quedaba el 16 de septiembre, para mí como que de alguna manera valorás todo lo que tenés ahora. Valorás que puedes hablar, valorás que puedes hacer una marcha, valorás a los viejos que tenés, valorás todo. Me parece que en ese silencio que decía él, a vos te empiezan a caer las fichas y decís, wow, loco, estoy así. Y en algún momento acá, cuando estoy pisando yo ahora, no pasó esto y lo puedo hacer y me siento de alguna manera orgulloso. Y valorás más lo que tenés. No, yo quería preguntar, vos que decías recién que, por ejemplo, a la noche no ibas a dormir a tu casa. Digo, hoy en día, si nosotros no vamos a dormir a nuestra casa por cuestiones políticas, sería todo un tema en la familia, una revuelta. Era un drama. Lo que se vivía en la familia, lo que le hemos hecho pasar a nuestros viejos, pobres, vamos a decir, ¿no? O sea, era un drama. Le sacamos canas verdes, de verdad. Cada tanto nos pasan la factura, vamos a decir. No estaban preparados para eso. Pero mucho menos de lo que pueden estar tus padres hoy, mucho menos. Nuestros viejos venían, como veníamos nosotros, acostumbrados a un país que vivía de golpe en golpe, ¿no? Era, digamos, lo normal. O sea, un golpe, un gobierno por ahí medio títere, otro golpecito, bueno, pero no había conciencia ni por asomo de lo que fue la represión durante la última dictadura militar. El tema del vínculo y del cariño sale lo mejor de esa relación. O sea, yo te digo, mi padre era policía, así que imagínate, no coincidíamos en nada, ¿no? Jubilado, pero policía, no coincidíamos en nada. Y sin embargo, cuando, bueno, te hace caso o empieza a escuchar que la vida de tu hija peligra, son los primeros que se ponen, bueno, sea lo que sea, la vida, la seguridad, el vínculo, y por mi hijo todo, ¿no? Es decir, eso seguro, ¿no? La mayoría de las madres que lo cuentan no coincidían inicialmente con la lucha ideológica de sus hijos, y sin embargo, bueno, dieron la vida por ello. Llegamos al final de nuestro recorrido. Un recorrido que nos hizo conocer lugares diferentes en tiempos diferentes. Un recorrido en el que acompañamos a Emilce, Nida y Gustavo. Un recorrido en el que las memorias de otros nos hicieron pensar en nosotros. Un recorrido que también es una historia. Nuestra historia. A mí La Plata me duele. Yo no podría vivir nunca en La Plata. Me duele, o sea, ver una sociedad
que debe ser igual a todas las ciudades, nada más que a mí me impacta mucho en La Plata con las grandes ausencias y los grandes dolores, ¿no?, que uno tiene allí. Yo tengo todas ausencias. Me pasa siempre lo mismo. Cuando llego sobre todo a la ciudad de La Plata, ¿no?, que para mí La Plata, yo la camino, es mi ciudad, la quiero, pero es siempre volver a desenterrar fantasmas, ¿no? Para mí cada calle tiene un recuerdo, positivo, negativo, ¿no? Pero es eso la ciudad de La Plata, ¿eh? O sea, yo convivo con el pasado y con la ciudad y lo que fue en aquel momento. Es el lugar donde nací, donde me crié. Es el lugar dueño de prácticamente todos mis recuerdos. Y así como que tuve que pelear mucho conmigo misma para volver a vivir acá, no sé si podría volver a vivir en otro lado. Todo me ata acá. Y es también el lugar donde yo sé que no estoy sola. A pesar de todo, y tal vez por eso, es mi lugar. Sí, es el lugar donde me secuestraron, pero también el lugar donde aprendí a andar en bicicleta. Es el lugar donde me torturaron, pero es el lugar donde yo tuve mi primer amor. O sea, yo soy todo eso. Que caen, yo también he de caer, y en la tierra yo te cantaré. Y si el sol quema mis penas que cantaba alguna vez, alegrías yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Como la estrella que brilla, quiero mi brillo tener, y en la noche yo te cantaré. Y si pierdo tu camino y necesito volver para hallarte, yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos,